Bueno, entonces de acuerdo a lo último que hablamos, ¿cuál es la multa para para el empleado y empleador que causan ese acoso laboral, que lograron que la De, persona renuncie? De 2 a 10 de salarios 2 mínimos. a 10 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, ¿qué pasa con aquel empleador que quedó con secuelas de ese problema del estrés laboral y otras problemáticas de salud? El empleador tiene que pagar el 50% Sí, del tratamiento. de todo el tratamiento de las secuelas, ¿sí? Entonces, con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo y por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo, tiene que pagar todo a esta persona. ¿Qué pasa con esos dineros o las multas impuestas por acoso laboral? Ese dinero se destinará al presupuesto de la entidad, en este caso, por ejemplo, de la entidad estatal, si es un funcionario público, el Consejo Superior. Entonces, quien determine la causal, ese dinero va para esas entidades. Dice, durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público en los términos del artículo 157 de la ley 734 del 2002, que es la que lo rige, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes dice retaliatorias en contra de la posible víctima. Entonces, está por la situación, porque le tocó responder por esa situación, por esa renuncia, entonces toma otras medidas contra esa persona. Entonces queda suspendido del trabajo. Continuamos con el 11. Dice artículo 11, garantías contra actitudes retaliatorias, de eso se trata. En sí retaliatorio es venganza, voy a hacer esto, si usted hace esto, le va a pasar esto, todas esas situaciones, a fin de evitar esos actos de represalia contra quien ha formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos, porque llevan testigos, también se admiten testigos, compañeros que hayan visto la situación. Entonces, van a tomar contra ellos actitudes, ¿de qué? Retaliatorias. Entonces, para evitarlas, primero, la terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral, mientras, para evitar esas situaciones, mientras, que haya ejercido los procedimientos preventivos, quien haya denunciado correctivos y sancionatorios consagrados en esta ley. Carecerán de todo efecto cuando se profiera dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Entonces, pasaron 6 meses, 6 meses, 6 meses, automáticamente esa queja queda sin efecto. La formulación de denuncia de acto laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público es quien va a actuar. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante solo podrá ser ejercida por dicho órgano, el Ministerio Público. Ese es un órgano de control. Dice que mientras se decida la acción laboral en la que se discute la situación, esta garantía no operará cuando el denunciado sea un funcionario de la rama judicial, sea un juez. Continúo. Las demás que otorguen la Constitución y la ley, las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Ya las admito, Juan. Continúo.
Aquí hay un parágrafo, dice que la garantía de que trata el numeral 1 no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio o de la Protección Social conforme a las leyes. Para las sanciones disciplinarias que imponga el Ministerio Público o la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o seccionales de la Judicatura, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral. Antes de la denuncia ya había un proceso, entonces no aplica. Vamos a hablar del artículo 12, la competencia. ¿Corresponde a quién? Si es una empresa, si es una industria, si es un empleado de esas empresas. ¿A quién tiene competencia para sancionar? ¿Corresponde a los jueces de trabajo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la competencia para sancionar si es un empleado quien denuncia de una empresa o de una industria? ¿Quién es el competencia? Los jueces de trabajo con jurisdicción del lugar en donde ocurrieron los hechos. Entonces, hago otra vez la pregunta. ¿Quién es la competencia de sancionar o recibir la queja de acoso laboral de un empleado de una industria o de una empresa? Estamos en El Ministerio clase. de Trabajo, profe. Los jueces de trabajo, ¿con qué jurisdicción? No, no entiendo cómo así. El lugar, lo que les explicaba. Si la empresa está aquí en Bogotá, Almacenes Only, entonces no puedo irme para Chía, para el inspector de Chía, no, es la jurisdicción de donde es la empresa. La jurisdicción es el lugar. Entonces, por eso dice, los jueces laborales con jurisdicción del lugar en donde ocurren los hechos. Entonces, el lugar, la ciudad. Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, volvemos a los servidores públicos, la competencia para conocer de la falta disciplinaria a quién corresponde. Al Ministerio Público o a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, las seccionales de la Judicatura. Por ejemplo, hay uno en la carrera 11 con, ahí por después de la estación Escuela Militar, ahí está, por ejemplo, para algunos funcionarios, una sede del Consejo Superior. Entonces, a ellos corresponde, conforme a la competencia que la ley señala. Entonces, si se les pregunta, si la falta la comete un funcionario público, ¿cuál es la competencia? ¿Quién conoce el asunto? Pueden leer el artículo 12 en su segundo inciso. Cuando la víctima de acoso laboral sea un servidor público, la competencia por conocer de la falta disciplinaria, ese funcionario puede ir allí a los jueces laborales. ¿Estamos en clase? Sí, profe, sí podría ir. No, señor. A los jueces laborales, ¿quiénes van? Los empleados de las industrias, de las empresas, todo ello. Cuando son funcionarios públicos, cuando es una víctima de acoso, un funcionario público, ¿a dónde va? ¿Al Ministerio Público o a la Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior y a las seccionales de la Judicatura? Uno de esos tres que me digan bien. Entonces, un funcionario público se dirige a seccionales de la Judicatura. Un funcionario de industrias, empresas, a los jueces laborales. ¿De dónde? ¿De qué jurisdicción? Del lugar donde ocurrieron los hechos. Pasamos al 13. Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la presente ley se seguirá el siguiente procedimiento. Cuando la competencia para la sección corresponde al Ministerio Público, se aplicará el procedimiento provisto en el Código Disciplinario Único. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, que a los funcionarios públicos
no aplica el código sustantivo del trabajo, sino que aplica el código sub. El código, Profe, se le escucha entrecortado. Se le escucha entrecortado. ya miro, ya hablo más duro. Pasamos al 13, al procedimiento sancionatorio. ¿Me escucha mejor? Para la imposición de las sanciones de que No, que trata. se le escucha cortado. Yo también lo estoy escuchando entrecortado. Se escucha igual, profe, cortado. ¿Alguno me hace un favor? Si pueden observar la ley, le dan lectura al artículo 13. Ya la comparto. ¿Alguno le puede dar lectura al artículo 13? ¿Me escuchan? Por favor, ¿alguno le da lectura al artículo 13? Dice, procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata el siguiente procedimiento. Cuando la competencia para la sanción correspondiera al Ministerio Público, se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único. Cuando la sanción fuere competencia de los jueces de trabajo, se citará audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud o queja. De la iniciación del procedimiento se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado. Dentro de los 5 días siguientes, recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los 30 días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal del Trabajo. ¿Quiénes pueden asistir a la audiencia? Según lo que leyó su compañera. Testigos o peritos. Pero antes de ellos, ¿quiénes son más importantes? El acusado y el empleador. Las partes. Las partes, El los testigos acusado y el empleador. Exacto, las partes, los testigos y los peritos. Cuando dice que en esta actuación procederá el recurso de apelación, ¿qué quiere decir? Una de las partes, por supuesto, la persona que cometió el acoso no va a aceptar. Dice, no, yo no puedo ser sancionado porque yo no cometí el delito, entonces no estoy de acuerdo, apela. Puede apelar. Entonces, eso lo revisa el juez y de todas maneras continúa el proceso, pero en primera instancia quedó sancionado y pasará algo de acuerdo a lo que demuestre el sancionado para apelar y buscar que baje la sanción o que no le sancione. Artículo 14. ¿Me colabora alguno? Porque a mí me escuchan entrecortada. ¿Me hacen el favor?
Temeridad de la queja de acoso laboral. Artículo 14. Aparte tachada, inexequible. Cuando a juicio del Ministerio Público del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales. Bueno, ¿Lo tachado también, profe? No. no, por eso dice que la parte tachada se declara inexequible. Igual O sea, sanción se impondrá. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública que pertenece a la autoridad que la impuso. entonces, ¿qué nos está diciendo ese artículo? Que si una persona, un empleado, se fue para... ¿Ya me escucha mejor? No, profe, se Igual. escucha súper entrecortado. Voy a tratar nuevamente. Hoy ha estado molestando mucho este internet. Ya volví a conectar a ver qué pasa. Bueno, este artículo 14 nos está diciendo que si ese empleado que puso la queja ante los jueces laborales incurre en una situación, resulta que estuvimos leyendo los asuntos que no son acoso laboral, sino que hacen parte del contrato de buena fe que firmaron las partes, y ese contrato habla de un horario, vuelvo al tema, a una producción, a unos lugares de trabajo, a un compromiso, pero si él de pronto ahí pone la queja diciendo que bajó la producción porque está casado, entonces eso no es acoso laboral. Él tiene el compromiso de buena fe con el empleador de que la producción va a ser 100 empaques al día, pero bajo la cantidad. Entonces, ¿qué dice el juez laboral? No, señor, eso no es acoso laboral, esa es una obligación que tiene usted en el contrato y así está plasmado y de buena fe usted acordó eso con su empleado. Entonces, ¿qué pasa? La sanción, ¿para quién va? Para ese empleado que está continuamente en el ministerio diciendo que es acoso laboral cuando son obligaciones que acordó de buena fe con su empleador en el contrato. Entonces, la sanción va para él. De eso nos habla este artículo. Y lo mismo aquí nos dice que esos dineros recaudados van para las entidades públicas que pertenecen a la autoridad que impuso esa sanción. Por favor, el artículo 15. Llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía en los procesos relativos a una nulidad y restablecimiento del derecho de las cuales se discuten vicios de la legalidad de falsa motivación o desviación de poder basada en el hecho de que pudieran ser constitutivos de acoso laboral. La parte demandada podrá, en el término de fijación en la lista, llamar a garantía del autor de la conducta de acoso. Sí, entonces lo mismo va de la mano con el anterior. Entonces ese empleador lo va a llamar. ¿Por qué? Porque es que usted está basando un acoso laboral en una situación que no es acoso laboral. Entonces yo lo llamo aquí en garantía para que delante de usted, señor juez laboral, quede claro de que no es acoso laboral, que él debe cumplir con lo que está aquí en el contrato. Además, hay un reglamento interno y él no está cumpliendo con el reglamento interno. Es garantía, quedó claro el llamamiento que hace ese empleado o quien está cometiendo el acoso, sea un compañero por alguna situación, o sea ustedes, recursos humanos. No, yo lo llamo en garantía porque a pesar de que el juez lo sancionó a él, yo voy a ir a llamarlo porque él estaba en funciones de sus labores desobedeciéndola.
no es acoso laboral. Artículo, dijimos, 17. Suspensión de la evaluación y calificación del derecho laboral. ¿Me colaboran? Previo dictamen en la entidad promotora de salud EPS a la cual está afiliado el sujeto pasivo del acoso laboral. Se suspenderá la evaluación del desempeño por el tiempo que determine el dictamen médico. Bueno, entonces, ¿qué dice la EPS? En la EPS está trabajo laboral, está la ARL. Entonces, van a suspender todo eso, hasta que se dictamine qué es lo que está sucediendo con esa persona que está sufriendo un acoso laboral. 17. Sujetos procesales. Este punto es importante. Podrían intervenir en la actuación disciplinaria que se adelante por acoso laboral. El investigado y su defensor, el sujeto pasivo o su representante, el Ministerio Público, cuando lo actúen, se adelante en el Consejo Superior o Seleccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios o a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿quiénes son los sujetos procesales dentro de una audiencia de acoso laboral? ¿Quién interviene? ¿Quién interviene en la investigador y actuación su defensor. disciplinaria? El investigador y su defensor. El investigado y su defensor. ¿Quién es el sujeto pasivo? El trabajador. Y su representante, también su apoderado. ¿Y cuándo es el Ministerio Público? ¿Cuándo actúa el Ministerio Público? ¿Cuándo es Cuando quién? son servidores públicos. ¿Cuándo qué? Cuando son servidores públicos. Exacto. Entonces eso está claro. Artículo 18, caducidad. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán 6 meses después de la fecha en que haya ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley. Entonces ya hablamos de los 6 meses, ¿no? Entonces, el último artículo, esta ley 1010 tiene 19 artículos. Entonces, el último artículo es la vigencia de la derogatoria. Siempre que nuestra Corte, nuestros honorables padres de la patria, en sus reuniones, sacan una ley, esa ley debe ser revisada y la promulga el presidente. Desde ese momento ya se hace ley, por eso dice a partir de la fecha de promulgación quedará lista para que se empiece a llevar a cabo y a cumplirse. Entonces, aquí termina los 19 artículos de la ley 1010 del 2006. Es una ley que debemos tener todos cuando haya un tema de acoso laboral en las empresas que administremos, seamos representantes legales, qué es acoso laboral, qué no es acoso laboral, cómo se sanciona. Entonces, espero que les haya quedado claro y vuelvan a leer, repitan. Quien repite un tema, quien quiere conocer más, ir más allá, son quienes de verdad están a la cabeza de los altos mandos porque tienen el conocimiento. Bueno, entonces, hay un tema muy importante. ¿Alguno conoce o ha tenido que vivir una situación de descargos laborales? No, profe. Bueno, No. hay algunas empresas que por algún motivo o razón deciden despedir a una persona, a un empleado. Entonces, recursos humanos, como siempre, es la puerta de entrada
y es quien representa al empleador. Llegó Pepito Pérez a trabajar y Jonathan le dice, lamentablemente, tengo para usted esta carta. Puede ir a reclamar su liquidación. Y ya. Entonces, aquel empleado dice, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Eso no se debe hacer. Entonces existen y es ya costumbre, y la costumbre se vuelve ley, que en muchas empresas haya ese espacio en donde pueda ser llamado ese empleado a decirle, se está presentando una situación contra usted, defiéndase, este es el espacio. Ese se llama los descargos laborales. Entonces, les voy a compartir, son temitas adicionales, pero es que es lo que deben utilizar ustedes y no y entregarle la carta y reclame su liquidación, no. Descargo, necesito defenderme. ¿Por qué? Porque si llegare a tener razón el empleador para despedir a ese empleado y no hace el debido procedimiento, ese empleado puede, ¿qué hacer? Ir al ministerio y decir, a mí no me hicieron un debido procedimiento antes de despedirme. ¿Qué puede hacer el juez laboral? Queda sancionado ese empleador, en ese caso usted, recursos humanos, ¿cómo así que no hizo el procedimiento? Usted tenía que llamarlo a descargos. Ese es el espacio para que ese empleado se defienda. Entonces, vamos a mirar este escrito. Esto no lo van a encontrar en la ley. Más adelante les voy a decir por qué. Dice que el proceso de descargos laborales se reconoce como el espacio que tiene el empleado para defenderse de las amonestaciones realizadas por el empleador. Es el espacio para ser escuchado y presentar pruebas necesarias si las tiene. Los descargos laborales constituyen un procedimiento legal por medio del cual se brinda al empleado la oportunidad de presentar su postura ante una situación que pone en riesgo su estabilidad laboral. Este procedimiento es de orden obligatorio, ya que forma parte del debido proceso que se debe hacer a un empleado con la finalidad de poder legalizar la falta que se le está imputando, acusando, decirle, se le está imputando. Así llama la ley en un proceso penal. Se le imputan los siguientes cargos. Lo mismo pasa aquí. La cual puede tener como efecto el fin de su relación contractual. Los descargos laborales tienen como objetivo brindar el espacio al trabajador para que explique o se defienda frente a la postura, a la presunta justa causa que dice su empleador. Es importante recordar que la justa causa para terminar un contrato laboral se encuentra determinada en el artículo 62, rapidito. ¿Quién lee el 62? Del Código Sustantivo del Trabajo, el mismo que estamos leyendo. Sin embargo, lo voy a dejar y voy a terminar a ver si alcanzamos. Haber sufrido engaño, dice en ese artículo del Código Sustantivo, el 62. Haber sufrido engaño por parte del trabajador. Pues si el trabajador engañó al empleador, pues es una justa causa. La injuria contra su empleador, malos tratos o grave indisciplina contra el empleador o el personal directivo o sus compañeros de trabajo dentro y fuera del lugar de trabajo. Daño material causado intencionalmente a la infraestructura de la organización por acto inmoral y delictuoso. La prevención delictiva por más de 30 días a menos que fuera absuelto por algún motivo. No se sabe, a ese empleado. Lo detuvo la policía. ¿Qué pasaría? Pasaron 30 días. Esa es una causal de despido. Por revelación de secretos técnicos o comerciales de la organización. Entonces, todas aquellas empresas que manejan fórmulas, que manejan, siempre está en el reglamento y ustedes como recursos humanos
le dicen a la persona que tiene el perfil, ingresa dentro del contrato, dentro del reglamento. Aquí se manejan fórmulas. Esas no se pueden ir de pronto a vender, a negociar. Eso es causal de despido y basta por la vía penal. ¿Por qué? Hay que mirar de qué manera está esa persona incurriendo en ese error. Deficiente rendimiento en el trabajo e ineptitud para realizar la labor encomendada, entre otras más que están en ese artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que cuando termine la sesión, entremos a WhatsApp, lo van a leer. La principal finalidad para formalizar la diligencia de descargos laborales es que la misma constituye un sustento para el empleador en los casos en que se pretenda efectuar un despido con justa causa y por tanto no indemnizar al empleado. Si es alguna de las causas del artículo 62, la causal del despido, ¿qué busca el empleador? No indemnizarlo. Entonces seguimos. Dice aquí, abro comillas, los descargos laborales se han convertido a través de la práctica. Decimos en la ley que la práctica y la costumbre se vuelven ley. De tanto repetirlo, así no esté en un código, se vuelve ley. Pero aquí sí hay un sustento más adelante. Es un requisito formal de contenido documental, el cual cuenta con respaldo constitucional. Las descargos laborales se han convertido a través de las prácticas empresariales en un requisito formal de contenido documental, el cual cuenta con respaldo constitucional, repitió. Es relevante advertir que el documento de descargos laborales debe cumplir con las exigencias estructurales y finalistas que permita ser utilizado por los empleadores como recurso probatorio, el cual legitime el despido de un trabajador con justa causa. Entonces le hacen firmar ese documento. Estructura para impugnar esa sanción, vamos a ver cuál es la estructura. Vamos a ver, primero, que en el momento de llamar al empleado a descargos exista plena prueba que corrobore la falta que pretende impugnar. Entonces, yo no lo voy a llamar así como así. Hay pruebas de que usted esa fórmula la sacó, que usted esa fórmula pues le dijo a mi competencia y le dijo, bueno, que se compruebe la existencia de culpa o dolo del trabajador en las fallas disciplinarias que sean de incriminar. Si tiene culpa, si lo hizo queriendo. Dolo quiere decir, lo hice queriendo, consciente de que lo iba a hacer. El empleador debe establecer la relación de causalidad entre el efecto ocasionado y la falta producida. ¿Qué produjo? Pues esa fórmula la están sacando otras empresas, era mía. Debe quedar claro para el trabajador la proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción que le ha de imponer. Entonces, de pronto una sanción más alta de lo que realmente, si la falta no ameritaba el despido, y eso pasa. Entonces muchos empleados esperan casi el último día de los 3 años en que se puede iniciar un proceso contra un despido sin justa causa, porque ahí se cobra muchísimo más dentro de ese proceso. El proceso de descargos laborales debe cumplir con los derechos que tiene el empleado y al debido proceso. Seguimos hablando de esta estructura. Es importante tenerla en cuenta, debido a que en caso de incumplimiento, el empleado debe utilizar dicha falta como un recurso, lo que les explicaba. Entonces, si no se hizo ese debido proceso, no se llamó a ese empleado a descargos laborales, sino que de una vez recursos, lo vio llegar a las 8 de la mañana y le digo, tenga su cartica y vaya a reclamar su liquidación. ¿Qué pasa? El empleado puede utilizar dicha falta como un recurso para impedir el fin de su vinculación laboral, gracias a que el empleador incumple con su obligación, es decir, que las irregularidades en la toma de descargos pueden incidir en que se declare por vía judicial la nulidad o la improcedencia del despido y la consecuente reclamación de las indemnizaciones a las que por ley tenga derecho. Entonces, fuera de que era una justa causa, lo despidió y no lo indemnizó.
Pero si no hizo el procedimiento de descargos, tiene que pagar las indemnizaciones y fuera de eso, tiene que seguir vinculado ese empleado laboralmente. Ahora vamos a ver cómo es esa citación y qué pasa. La citación de descargos laborales no se encuentra en la normatividad colombiana, por eso les dije, no la van a encontrar. Pero por allá algún juez, alguien le dijo, oiga, señor juez, ¿cómo así que pasan la carta de despido y nunca se puede defender el empleado? Entonces, ¿qué pasó? En la práctica se ha convertido en obligatorio para las organizaciones y hay una sentencia, la C-299 de 1998 de la Corte Constitucional. Entonces, si un empleador, en el caso de usted, le va a decir, tome su cartica, por favor, usted le dice, no, señor, usted tiene que hacer un debido proceso de descargos laborales. Demuéstreme en el Código Sustantivo del Trabajo dónde está. No, no está en ningún código, pero es de rango constitucional. La Corte Constitucional dijo en esa sentencia, la C-299 del 98, que eso es una obligación de usted. Y me reconoció la posibilidad del trabajador para ejercer el derecho de defensa frente al empleador, con anterioridad a la ejecución de la decisión de terminar o no el contrato de trabajo, sí o no, haya que terminarlo, deben hacer. En este sentido, el empleador tiene la obligación de darle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que le hacen en su contra. El ordenamiento legal no proporciona facultad ilimitada para aplicar las sanciones disciplinarias. Por lo tanto, el poder disciplinario no se considera como absoluto en el derecho comparado ni en la doctrina laboral. Para los casos en que el poder disciplinario no se acredite por disposiciones de un estatuto, se generan interpretaciones equívocas en las que el empleado tiende a considerar que el empleado tiende a considerar que dispone de una libertad ilimitada, sin percibir consecuencias por parte de la misma. Entonces, ¿qué dice la sentencia de todas maneras? Ni el uno ni el otro tiene que decir que porque algo no está en la norma, estoy ampliamente facultado para tomar decisiones adversas. Y resulta que sí las hay, tanto empleador como empleado. En los casos en los que se requiere adelantar un proceso disciplinario con la finalidad de sancionar a un empleado que ha incurrido en falta, tenga en cuenta los elementos señalados a continuación. Vamos a ver cuáles. Probar la existencia de una causa. ¿Qué pasa ahí? Que en el contrato de trabajo o en las disposiciones contenidas en la legislación laboral deben ser claros y específicos los hechos que demuestren que el trabajador transgredió el reglamento interno de la obligación. Por eso, ojo, recursos humanos, el reglamento interno. Porque si no está ahí, muy seguramente ese empleado va a iniciar un